¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema relativo a los efectos, consecuencias, si quieren ver así, de factores que han alterado, han afectado de manera significativa la paridad cambiaria peso-dólar, y que la semana pasada fue una turbulencia en el comportamiento de los mercados realmente compleja. Lo que aquí podríamos apuntar es un poco la coyuntura en términos de los factores inmediatos que provocaron depreciación del peso frente al dólar y los factores que a nuestro juicio son los las verdaderas variables que inciden en el mediano y en el largo plazo con los movimientos estructurales de la paridad cambiaria. Y me parece que son dos lecturas que debemos tener muy presente en el análisis económico. En la coyuntura, es decir, pasado la elección del 2 de junio del presente mes, a partir de los resultados oficiales que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral en los recuentos recientes, queda muy claro que el triunfo de Claudia Sheinbaum hacia la presidencia de la República es claro y contundente. Me parece que eso es un tema que, diríamos, es cosa juzgada. Pero además de ello, el otro de los aspectos que toman relevancia en la parte política nacional es la conformación de las cámaras de diputados y senadores, donde prácticamente, por lo que estamos observando, a reserva de conocer las determinaciones y las adecuaciones, correcciones que pueda hacer el Tribunal Federal Electoral, diríamos, hay mayoría constitucional en ambas cámaras. Y bueno, a raíz de ello, digamos, la lectura inmediata, el análisis inmediato es que, dada estas circunstancias en la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores, pues toma viabilidad el plan C que anunció el presidente de la República con 18 reformas constitucionales. Y a partir de ello, el temor, la desconfianza, la incertidumbre, tiene que ver fundamentalmente con a nuestro juicio, dos de las reformas que ha puesto nervioso a los inversores nacionales y extranjeros, y que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial y la eliminación de los órganos autónomos que hoy día forman parte de la Administración Pública Federal. Esos son, digamos, dos referentes importantes, y todavía más en los órganos autónomos. Evidentemente está el tema de la reforma o el cambio estructural del Instituto Nacional Electoral. En eso está el tema, digamos, que ha puesto en el análisis, en el tapete de la discusión de los asuntos políticos, electorales y de resultados en la elección del 2 de junio, que ha puesto en zozobra las condiciones particularmente de la Bolsa Mexicana de Valores y de la paridad cambiaria peso-dólar. A nuestro juicio, evidentemente hay dos factores. Uno tiene que ver efectivamente con el tema político, en donde hay declaraciones, afirmaciones de corrientes de Morena sobre las reformas que tiene establecido llevar a cabo, o por lo menos amenazan con que se puedan llevar a cabo en el mes de septiembre, como inicialmente lo anunció el presidente de la República. Y a partir de esta reacción, de estas declaraciones, que a nuestro juicio fueron imprudentes,
en la coyuntura. Yo creo que hay que dejar tiempo necesario para que las cosas se vayan madurando, no solo en el resultado, sino que los sectores económicos, los agentes económicos vayan asimilando el resultado electoral nacional, del Congreso de la Unión, las gobernaturas que estuvieron en disputa, la conformación de los congresos locales, las presidencias municipales de la mayor parte del país. Es decir, dejar que paulatinamente la situación política tomara cauce natural y que se fueran asimilando los resultados que alcanzó, particularmente Morena y sus aliados, en este proceso electoral. Estas declaraciones, digamos, todavía a la luz de la temperatura del resultado electoral, pues fueron mal vistas por los mercados y evidentemente se reflejó en una depreciación a lo largo de la semana, que en el lunes 3 de junio, inmediatamente hay una reacción tenue, no tan contundente de los mercados. La paridad cambiaria subió efectivamente, pero el viernes de esta semana pasada, pues tuvimos un viernes negro donde los mercados reaccionaron negativamente y fue más acentuada la depreciación peso-dólar al cierre de la jornada de la semana pasada. Y el otro factor que también no debemos perder de vista y que incide en los efectos de la depreciación que se observó en esta semana reciente, pues es que el dato de empleo en Estados Unidos superó las expectativas que esperaban los mercados en aquel país. Se crearon en el mes de mayo 272,000 puestos laborales en el país. Y lo que en este referente económico, en este referente de mercado laboral, para Estados Unidos le da lectura muy, muy puntual y significa que la economía de Estados Unidos está creciendo de manera consistente y que no hay, por lo menos en el corto plazo, una expectativa distinta que pueda recaer o que pueda tener incidencias en una disminución, digamos, acentuada de la actividad productiva de los Estados Unidos. Este resultado, este dato de mejoramiento del empleo en Estados Unidos, pues hace que el dólar se fortalezca en una canasta de monedas de referencia en la medición en términos de paridad cambiaria. Esos dos elementos han sido factores que incidieron negativamente en la paridad peso-dólar en el periodo reciente. Lo que esperamos es que el tipo de cambio, conforme elementos económicos vayan observando consolidación de variables clave en el periodo reciente, el mercado va a tener un comportamiento mucho más estable. Lo que habría que advertir es que generar un escenario deliberadamente complejo, de zozobra en los mercados, evidentemente afecta a los inversores. Eso habría que señalarlo, pero no solo a los inversores, sino también a todo el país. Y me parece que crear una burbuja coyuntural de adversión al tipo de cambio es de alguna manera atentar contra la estabilidad económica de México, en donde no hay referencias empíricas, datos duros que nos diga que es consecuencia de los malos resultados macroeconómicos de México. Veamos la información específica, los datos puntuales sobre lo que pasó la semana pasada. Si observamos el índice de precios y cotizaciones de la semana pasada, digamos, en el lunes junio 3, el junio 3 del presente mes,
la paridad cambiaria dio un bajón o una disminución a raíz de esta incertidumbre de que, bueno, pues Morena y sus partidos aliados tienen mayoría y están en posibilidades de hacer reformas constitucionales. Ya señalamos algunas de las más importantes. Y bueno, en ese solo día, el lunes 3 de junio, la Bolsa Mexicana perdió 6.1%. Y luego entra una fase de tranquilidad, se recupera el mercado accionario hasta llegar de 51.807 unidades el 3 de junio hasta el 6 de junio, que ascendió a casi 55.000 unidades. Pero, decíamos, hay el anuncio de dirigencia de Morena, de algunos dirigentes, sobre reformas constitucionales, y la amenaza de que esto va en septiembre, evidentemente generó una caída del mercado accionario, hasta nuevamente 52.977 unidades. Es decir, hubo una pérdida inmediata con respecto a la jornada anterior, el viernes 7 de junio, de 2.8%. Ahí podemos ver en el gráfico la inconsistencia reciente que marca el índice de precios y cotizaciones del país. Y bueno, decíamos, hay inestabilidad en el mercado financiero y esta se refleja en la paridad cambiaria, pero siempre hemos dicho, pongamos la paridad cambiaria siempre en perspectiva. Si analizamos lo que sucedió en todo el 2023, el tipo de cambio se apreció en 10% el año pasado. Si evaluamos qué ha pasado con la paridad peso-dólar de enero a mayo del presente ejercicio fiscal, hay una apreciación de 0.9%. Y entramos al quiebre, es decir, el 3 de junio del presente año, en donde la paridad cambiaria empieza a repuntar hasta 17.63 pesos, 17 pesos con 63 centavos en el mes de junio, cuando, digamos, en mayo 31 era de 17, en números redondos, 17 pesos por dólar. Y ahí vemos nuevamente la conducta ascendente de la paridad cambiaria hasta llegar el viernes 7 de junio, donde el tipo de cambio se va hasta 18 pesos con 26 centavos. Es decir, hay una depreciación en este trayecto con respecto a la jornada anterior de 6.8% del peso frente al dólar. Consecuencia de lo que acabamos de señalar, a un factor político y a un factor económico que está vinculado a la generación de empleo en los Estados Unidos. Y lo que hemos venido insistiendo, o sea, la fortaleza del peso o la propia debilidad del peso que pudiera darse en determinadas circunstancias, depende de multifactores. Son varios los factores los que nos pueden estar señalando, pautando los indicios de cómo la paridad cambiaria puede estar muy fortalecida. Y es el caso. El tipo de cambio puesto en perspectiva está fortalecido. Hay una apreciación de largo plazo y hay una depreciación coyuntural que seguramente va a encontrar nuevamente causas porque los fundamentales económicos así lo indican. El primer elemento es que el diferencial entre las tasas de interés de referencia entre México y Estados Unidos es de 5.5 puntos porcentuales. En México la tasa de referencia determinada por el Banco de México es de 11% y la de Estados Unidos de 5.5%. Este diferencial hace que sea favorable, que lo atractivo en términos de rendimientos, que son más favorables en pesos que en dólares y por lo tanto los inversionistas se van a recargar en estar invirtiendo en el mediano y largo plazo en pesos. El otro es
la condición de las finanzas públicas del gobierno federal, que a nuestro juicio son ordenadas las finanzas públicas y evidentemente hay disciplina fiscal en el ejercicio de los recursos públicos de México. La otra es cómo viene el dinamismo de la actividad económica nacional a través del Producto Interno Bruto. Y si lo ponemos en perspectiva, el Producto Interno Bruto el año pasado creció 3.2%, y la estimación que tenemos para el primer semestre de este año es que el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento de 2.5%. Es decir, en las condiciones que estamos señalando, decimos que la economía sigue creciendo de manera consistente y que pasada la coyuntura de la transición de gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador y el entrante de Claudia Sheinbaum, seguramente van de acuerdo al proyecto económico, al proyecto de nación que está planteando el nuevo gobierno o que ha desbozado el nuevo gobierno, seguramente habrá más elementos que fortalezcan la actividad económica nacional. Y el otro es la entrada de divisas. El flujo de divisas que ha observado en el periodo reciente, podríamos decir después de la pandemia, ha sido muy consistente en el ingreso de dólares a México. En el periodo reciente esto se ha confirmado. Las exportaciones de enero a abril del presente año crecieron 4.1%, las remesas familiares en el mismo periodo, enero-abril, crecieron 2.8%. La recepción de inversión extranjera directa en el primer trimestre tuvo un aumento del 9%, y las divisas por turismo extranjero en el primer trimestre fue de 9.7%. Si a esto le agregamos que las reservas internacionales del país ascienden a alrededor de 218 mil millones de dólares, solo para tener referentes, es decir, la economía en este terreno está ampliamente blindada para atender cualquier coyuntura de inestabilidad en el mercado del dólar específicamente. Evidentemente hay variables colaterales que no podemos perder de vista. La inflación está endureciendo su comportamiento y si bien en términos generales ha disminuido, tenemos un periodo de enero a mayo donde no se logra una consistencia en la reducción de los precios de bienes y servicios, y que esta es una variable que seguramente es la preocupación fundamental del Banco de México. La inflación a mayo fue de 4.69. Si esa tasa la comparamos con lo que cerró el año pasado, de 4.66 en diciembre del año pasado, evidentemente estamos ligeramente arriba del cierre del ejercicio fiscal del año previo. Y esto debe ser nuevamente un elemento muy importante en la reflexión del comportamiento de los precios. Hay presiones en la tasa de inflación, evidentemente. Hay el aumento en los precios de colegiaturas y otros servicios es de 6.24%, y el aumento en frutas y verduras es del 18.55%. Hemos dicho, no perdamos de vista que el efecto guacamole está incidiendo desfavorablemente o está incidiendo en el aumento de los precios de bienes y servicios del país, que se está convirtiendo en dolor de cabeza, particularmente del Banco de México, y que esto se liga justamente con el otro tema, la determinación del Banco de México para junio 27 sobre la tasa de interés de referencia interbancaria diaria, que seguramente, de acuerdo a este resultado de inflación que observamos en el mes de mayo, seguramente el Banco de México va a sostener la tasa de referencia en 11%. Hay en los expertos, en los analistas, de que había la posibilidad de bajar un cuarto de punto porcentual para ir iniciando o continuar con la reducción
de tasas de referencia, sin dejar de apuntar que en el mes de marzo, en marzo 22, el Banco de México disminuyó la tasa de referencia de 11.25 a 11 y la mantuvo en la determinación de mayo, y creemos que la va a mantener. Ese es el análisis que hemos hecho y que nos lleva a la conclusión, a la afirmación de que la tasa de interés de referencia interbancaria del Banco de México va a andar, se va a sostener el 11%, y la expectativa es que cierre la tasa de interés, el cierre el año en 10%, es decir, todavía los intereses van a ser altos, el costo del financiamiento va a ser caro, y eso, bueno, de alguna manera implica presiones para la economía mexicana que seguramente, dada la fortaleza de los elementos que hemos mencionado en términos macroeconómicos, pues se van a solventar adecuadamente. Hay que seguir insistiendo que las preocupaciones de la coyuntura, de la incertidumbre en la paridad cambiaria es coyuntural, y que en todo caso no perdamos de vista el comportamiento robusto de mediano plazo de mediano y largo plazo de los fundamentales económicos sobre los que se sustenta la paridad peso-dólar. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria, altruista, done sangre.